partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui correspondiente a hoy, viernes 13 de enero. Y ya tenemos denominación del año. Mucha atención para que pueda encabezar sus documentos. Según decreto supremo número 04-2023 de la PCM, dice lo siguiente: la denominación del año será el siguiente... Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Le repito, la denominación del año 2023 es la siguiente: Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mañana soleada, y si es necesario también desparasitar, alguien producción, alguien resultado canampa. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en la compañía de don Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javiercito. Buenos días. La pelequisma huayjecuna panaicuna, anchata huayjeche panseco silicone con viernes arella hasta viernes 13, chau piquilla piña ya estamos una calle domingo. Es una fecha, creo, estas de cabalísticas, creo, viernes 13. No, martes 13 a mí, Pantachane. Así que con Ángel ya estamos ya piquilla mañana chera pues voy a con panegonas. Ya pone que sumas puncho ya estamos con Ángel eso sí ya estamos con intichaps temprano manta canchare mucho voy a con panegona que la con peja chalo 8 ya está con pimenas que sean que a ver Cotabamba Simenas callan señora Irenita Redondo va a poder chasquepe y ya y en allata Javier o era cocha Richard Valencia bajo York que ya está radio. En este caso es Radio Guaira, Huillaricabón que hubiera cocha Richardcito y Menan Calle Chaipi. A ver, en allata Javier Mara Yachtape, Tambobambape, hubiera cocha Aquiles. Y en allata Yachtamasecuna, Akira, Chayo Abacho. Muy buenos días, amigos. Guayajicuna Panecuna, Cayo Guarastaja. Como siempre, Guayajicuna Panecuna, Guairabasi, Radio Surf. El informativo Willaricui, 6 de la mañana, 39 minutos. Guayajicuna Panecuna, para el día de hoy vamos a ampliar información en relación a lo que viene a ser vacaciones útiles escolares a nivel de todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas, la Tamasicona. En algunos casos, academias preuniversitarias. En el caso del distrito de Progreso, están invitando a las niñas, señoritas, niños jóvenes entre 5 a 14 años a formar parte de las vacaciones escolares en las disciplinas de vóley y fútbol. Lo organiza la Municipalidad Distrital de Progreso. Cuando están iniciando Progreso las actividades se inician el día lunes 16 de enero. Con ampolla hasta un cheimanta William Saikiko. De 5 a 14 años para vacaciones escolares de disciplinas de voleibol y fútbol. Muy buena oportunidad allí en Guayajecuna, Paneiguna, Taita Mamacuna, Pajareo, Yachtamasecuna. Así que atención, Akira también, amigos, para contribuir con la educación. Están atención en este año, amigos, las vacaciones útiles empieza el día 16 de enero hasta el 17 de febrero. Guayajecuna, ahí hay reforzamiento en comprensión lectora. Razonamiento matemático, atención, Chaeja, Yachtamasecuna, a ver, se gerenja Chay clases con Aja. Patán Yachtape, Huancaumoito, Huancasjape, Yajua, San Juan de Yajua, y en otras comunidades también como Mocabamba y Joche, Chaylaucrape, en Guayajecuna, Paneguna, Aparicunja, muy bien, Guayaracocha, Alcaldecuna, Chay Jalimi, Yachtamasecuna, Guatajallaripe o Armacuna, Jallari.
6 de la mañana con 41 minutos. Mientras tanto, en el distrito de Chalhuahuacho, academia preuniversitaria. Alincho Manacho, yo creo que sí, que es importante la educación, por supuesto que sí, que se le tiene que dar la prioridad, por supuesto que sí, y que las municipalidades inviertan parte de sus recursos en educación. Alimpuni Yachtamasicuna. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, encabezado por el señor Luis Iván Cruz Puma, pues bueno, ha dado la iniciativa de esta academia preuniversitaria. Va a ser en horas de la mañana, de lunes a viernes y en las tardes. Mucha atención, amigos oyentes. Tutamantan, 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, Ricky. O aquí en Ricky tarden por Enango, Pacachan, Ricky, 2 de la tarde a 7 de la noche. Ajnan Cachan, Ricky, Guayacicona, Panecona, número celular, Yupa y Cachan. Les voy adelantando. Apunten este número para que ustedes puedan hacer la consulta correspondiente. 980 81 4407. Hochataoncho. 980 81 4407. Yapan grupo Nesca Coscollacta Pecachan San Antonio Abad del Cusco, Ricky, grupo ABCD. Chey grupo Kunapaj Mecan Cariki. Grau soyope, atención, noticia con agua, con a hangunas bajas, ¿ah? Huerajocha cirujano dentista, que odontólogo, Nico, que don Huerajocha médico Antonio Ugarte Huarton, dentista Antonio Ugarte Huarton, Paitan, Ajlarun, Cuyactamasegona, cargo de director de la red de salud de Grau. Atención, Chaetaña Chasquiroña, resolución directoral Nesjata Yactamasegona. Atención, Huejecona Panegona, ya hay entonces director de la red de salud de la provincia de Grau. Se trata del cirujano dentista Antonio Ugarte Huarton. Más estaremos ajo. Y como ustedes saben, bueno, en días atrás, Guillermo, pasa tariki chichichichimushan, ginantempe, mana que ilapicho, mana jacailapicho. Granizada afectó varios cultivos, no solo en la provincia de Cotabamba, sino a nivel de la región de Apurímac, amigos oyentes. Maip Caina Chicharapan Ricky, Mollepata, distrito de Huancaray, provincia Andahuayla, Chipe, pasa Chatapon y Chicharapan. Sarachakunata aspichatar Ricky Sarachipon, Papata Abastarik, Pampama la Carparipon Ricky Lachtamaseguna, Lakikunapa. Y justamente ahora, cuando estamos viviendo toda esta problemática agraria, la naturaleza sigue, amigos oyentes. Y Manaxon Chacom Sergi Kainachel Tambobamba Pepsi, que era Guillermo. Are. Pasa chata, Sarachakun Ricky. Chicote Yarak Sarapon Ricky. Lamentable, amigos oyentes. Callao, y Menara, Guayacuna. A ver, atención, Huerajocha, Amautakuna, Oyaricha, Ministerio de Educación, ña Llactamasecuna, ampliación de plazos de diversos procesos de evaluación taroaremos. Atención, sí, efectivamente, han ampliado los plazos de los procesos de evaluación docente y directivos en Apurímac, amigos. Y esto es ante la situación actual, ante la coyuntura social, amigos. Se ha, en todo el sur del país, por petición de las UGELES y las direcciones regionales de educación, han ampliado, amigos, atención, los plazos de diversos procesos de evaluación. Por ejemplo, estos procesos de desempeño de los directivos a cargo de los comités de evaluación se ha ampliado ¿hasta cuándo? Hasta el 2 de marzo. Asimismo, la evaluación nacional del concurso de ascensos docente se reprogramó hasta el domingo 22 de enero. Igualmente, el concurso de acceso para cargos directivos y de especialistas se ha aplazado, amigos, hasta el lunes 23 de enero. Vamos a ampliar la información más adelante, amigos. Por otra parte, Guillermo, ¿qué está pasando en la carrera pública magisterial 2022 en la provincia de Cotabamba? Maestros, mucha atención. Bueno, las precisiones se van a brindar hoy día, viernes 13 de enero, vía Zoom. De acuerdo al siguiente detalle: nivel inicial 10 de la mañana, nivel secundaria 12 del mediodía, nivel primaria 3 de la tarde. Esto lo emite el comité evaluador. La convocatoria, pues bueno, el día de ayer lo hicieron público, amigos oyentes. Concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022, etapa descentralizada en la provincia de Cotabamba. Bueno, Javier, está por eso hay que mercado tarenque chorante. Sábado, domingo, jatico. Por supuesto.
con Anja Hueracocha, a ver, Jiménez, Mercado que Picachen, ay, con Anja Hueracocha, andaba el aspin, Guayache, Panache y Matacha, Anja Cops, Mamitan Chicona, sobre todo Picona, Mercado Marinco, Hueracocha con Aps, Ringuta Jerek, entonces, pero con Anja y a Guayache, precio con Aps, ya estaña Guayache con Apaneguna, man alcanza, como Manaipa, precio con Acacia en la sobre todo carnes, Guayache con Aicha, Guayache, Huicharpa en precio, manta, Chaimanta, papa con sobre todo tubérculos, no es más una papa, sobre todo, Huicharpain, chaimanta, verduras, ni qué hablar, amigos, los productos de primera necesidad se han disparado exageradamente, amigos, luego de esta coyuntura social que, bueno, se pasó, amigos, y bueno, aún todavía continúa, ¿no? Pero, ya está, aquí con nada más, mi casa, voy a dejar una paneguna. Antes, japachak, sol suan, ya estamos, apacamoran, que era bolsa, junta, tareki, con nada, mana, te va a ya estamos así. ¿Cuánto están costando? Chaita Johanchis pone perjudica con Chile que baje. Se una caja en con allá que con ahora habrá que reclamar pues que baje el precio. Bueno, Ajnan Kashan Ricky Lachtamasecona y Manaxoncho Gacompes y Matacha Roacosompes y Mamancha Haikupichanchis Ricky. Pesado Tarante Coranco antes, Javiercito. Merluza, Chaimanta, Ajnan Kashan, 4 soles o 3 soles o Arante Coran. Ya. Coran 14 soles o Arante Cuchanco, Andavelas, Yachtapi. 14 soles kilo ya Hueracocha. Y me imana papata antes costaran 2 soles 50 papa amarilla, muy buena, de que ya jatun ya tapi, me lema ya tapi, hasta 3 soles papa amarilla, que guanu comanta chaya mucha gente. Con ancashan 7.50, 8 soles, 9 soles. Monas ve que grande con que. Así. Bueno, yo recuerdo la última vez que fui a comprar papa, lo compré por una arroba. No por kilos, claro. Arrobampe 22 soles, si no mal recuerdo. Ay, casa, ya está jarante, que fuera jocha. No, claro, no papa, te digo que claro. Ahorita, no, sino que la última vez, porque claro. no siempre yo voy a hacer las compras, ¿no? O sea, la última vez que recuerdo, te estoy hablando de acá de unos casi 3 o 4 meses atrás. Papa Yungay más barato que es la papa para... su papa freque o frine que freque o canchan también puede ser, canchan, ¿no? También y un gache con económico está más o menos 3 soles 50 así Lima Yachtapi 4 soles casi. Entonces por ejemplo andavelas cachan pollo jaican pollo caran. Bueno, en el peor de los casos estaba 9.50 10 soles peña que hay chalhuacho pues andavelas pellachtamas así chunca 15 soles chunca 15 soles y matata guayre tuyo chantacho antecoson y me ataca chantacho antecoson o chunchol chantacho ya estamos una maillison paseamente cheitap mejor son pues guayre con una panegona manan hay pacuñacho guayre con una panegona andawai las kay chalwancapi abancaipi ay chaja cacharan 12 soles 13 soles jaicatan con una guayre andawai las pe 20 capchanco 25 soles guayracocha Javiercito. Bueno, ajna kashan guay kaikona panaikona, bueno, ajna manchara chance y manazón chariki la tamasicona. Amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 49 minutos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana 13 de enero de 2023. Apunte la denominación del año Guaycay Panay, según decreto supremo que declara el año 2023 como el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Ochatabancho, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Vamos amigos oyentes a esta hora de la mañana rápidamente a revisar la frase del día. Recordamos amigos que hay semana paja yachtamasecona que hay frase chatariki. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se reflejan día tras día. 6 de la mañana con 50 minutos. Rápidamente vamos a revisar la historia. Año 1825, un día como hoy, el Alto Perú proclama su independencia en Cochabamba con el nombre de República de Bolívar. Después se llamaría Bolivia. Así que en 1839, amigos, combate de Casma entre la escuadra de la Confederación Perú-Boliviana y las fuerzas chilenas. Fue el último combate con buques a vela.
En el año de 1866 el Perú le declara la guerra a España tras la incursión de fuerzas españolas que trataban de recuperar su ex colonia. En 1881 recordamos la batalla de San Juan. Luego de 8 horas de combates, las tropas chilenas ingresan a los pueblos de Chorrillos y Barranco, los incendian, ¿no? Y saquean a toda la población. Año 1925, un día como hoy, nace en La Libertad la doctora Marta Hildebrand. Así es, lingüista y política peruana. También fue congresista de la República. Fue la segunda mujer en ocupar la presidencia del Congreso de la República del Perú en el año de 1999. Autora de El Habla Culta y también Diccionario de Peruanismos. Así es, vamos a ver, y en 1960 se recuerda, amigos, el fuerte terremoto en Arequipa causa la muerte de 63 personas. Año 1967, un día como hoy, se crea el distrito de San Juan del Lurigancho en Lima. Hoy es el distrito más poblado del país. Vamos a ver, amigos, atención, en el 2009 muere en Lima el médico neurólogo y biólogo Fernando Cabieses Molina. Introdujo pues en el Perú el tratamiento de la epilepsia. Fue el primer director del Museo de la Nación entre los años 1988 y 1990. También fundó el Instituto de Medicina Tradicional y la Universidad Científica del Sur y fue un estudioso de la medicina peruana. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana ya con 53 minutos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes 13 de enero, en el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. Municipalidad Distrital de Coyllurqui convoca a todos los estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel secundario a nivel distrital a inscribirse para la Academia Preuniversitaria Municipal 2023, amigos. Los interesados deben llamar, amigos, atención, al número telefónico 98426164. Más adelante estaremos ampliando. 6 de la mañana con 53 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Progreso invita a todas las niñas, señoritas, niños, jóvenes entre 5 a 14 años a formar parte de las vacaciones escolares en las disciplinas de vóley y fútbol. Las inscripciones en la municipalidad es en el horario de oficina, el mismo que inicia el lunes 16 de enero. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Progreso, amigos, también invita a todas las niñas, señoritas, niños, jóvenes de récord Joncaja entre 5 y 14 años a formar parte de las vacaciones escolares en las disciplinas de voleibol y fútbol. También las inscripciones, amigos, en el Consejo Menor de récord Joncaja. Más información, Guayjay Panay, Uyari, Akira Lajtape, Municipalidad Distrital de Akira, con el objetivo de contribuir con la educación de nuestros niños y niñas de nuestro querido distrito. En el presente año se desarrollará las vacaciones útiles escolares 2023 desde el 16 de enero al 17 de febrero. Así es, reforzamiento en comprensión lectora y razonamiento matemático en los centros poblados de Patán, Huancamoito, atención, Huancasca, en San Juan de Yajua y comunidades también, amigos, de Mocabamba y Jocha. 6 de la mañana con 55 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, pues bueno, ha dado iniciativa educativa Academia Municipal Preuniversitaria 2023, ciclo intensivo. Prepárate en los grupos A, B, C y D. Para mayores informes, el día de hoy vamos a conversar con los responsables para detallar esta información. Vamos a las regionales, amigos, noticias de las regiones, amigos, atención, en nuestra región de Apurímac, SUNAFIL lanza campaña nacional para proteger la vida e integridad física de los trabajadores. 1.238 empresas no han cumplido con conformar comité de seguridad de trabajo y supervisores en Apurímac.
6 de la mañana con 55 minutos. Sohtoras tutamantan pesca chunca pesca yupañoña mediante resolución directoral número 01-2023 firmada por César Hualpasota, director de la Direza Apurímac, fue designado el médico José Amílcar Álvarez Villacorta como director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco suspenderá temporalmente sus operaciones aeroportuarias como medida de seguridad. Amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos a ver, parece que mañana se restablecería todo, pero en todo caso ampliamos también la información en nuestra edición de hoy día. Mientras tanto, amigos oyentes, lamentable, la Gerencia Regional de Salud de Cusco confirmó ayer que el presidente de la comunidad de Anansaya, Urinsaya, Collana de Anta, Remocandia Guevara, falleció por una herida de proyectil con arma de fuego durante las protestas que se registraron en la ciudad del Cusco. Más del Cusco, amigos, 7 de la mañana, atención, 6 de la mañana, 56 minutos, atención, más del Cusco, amigos. Manifestantes queman 2 vehículos tras ingresar al campamento minero en Espinar. La compañía minera Antapacay calificó de delincuencial el ingreso de manifestantes a sus instalaciones en la provincia de Espinar y ha exigido el respeto a la integridad de sus trabajadores. 6 de la mañana con 57 minutos. Mientras tanto, granizadas afectó varios cultivos en la región de Apurímac. Ayer, la intensa granizada se presentó en la comunidad de Mollepata, distrito de Huancaray, provincia de Andahuaylas. Atención, jefe del Frente Policial Apurímac que exhorta a dirigentes para que protestas se realicen en forma pacífica. Amigos, el jefe del Frente Policial Apurímac, general Luis Flores Solís, exhortó a los dirigentes y pobladores que participan en las movilizaciones para que éstas se realicen en forma pacífica y no desemboquen, amigos, en hechos de violencia que atenten contra la vida de los ciudadanos, policías, así como la propiedad pública y privada. 6 de la mañana con 57 minutos. Más del 30% de cercos perimétricos del aeropuerto de Juliaca se encuentran afectados tras enfrentamientos. Raúl Díaz, gerente general de Aeropuertos Andinos, informó que el aeropuerto de Ayacucho atenderá desde hoy 4 vuelos para 800 pasajeros. Además, indicó que los aeropuertos de Arequipa, Tacna y Puerto Maldonado están atendiendo con normalidad. Atención, amigos, en gran parte de Apurímac se dispararon los precios de las carnes, verduras y productos de primera necesidad, amigos, están por las nubes, sobre todo en Andahuaylas, amigos, tras el desarrollo del paro de la Macro Sur y el paro seco en la ciudad de Andahuaylas. Los precios de las carnes, tubérculos, verduras y productos de primera necesidad se han disparado exageradamente, amigos. El kilo de pollo, amigos, ahora se vende 13 soles, amigos, cuando estaba pues hasta 9.50, 10 soles, amigos. Atención, la carne de vacuno, amigos, que costaba entre 13 y 14 soles, ahora cuesta 25 soles, amigos. El pescado, amigos, atención, el pescado, la merluza y otros que costaban, amigos, 4 o 5 soles, ahora te cuesta 14 soles. Andahuaylas, Pimeinan, Caixan, Chayo 8, pues seguramente, y Napacha, Caixan, Guayajecuna, Panaicuna. 6 de la mañana ya con 59 minutos. Mientras tanto, en Puno, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribó ayer a la ciudad de Juliaca, en la provincia puneña de San Román, a fin de recabar información sobre los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes el pasado 9 de enero y que causaron la muerte de 18 civiles y un agente del orden. Atención, Dirección Regional Agraria, amigos, a través del personal técnico de las agencias y oficinas agrarias en Apurímac viene realizando las evaluaciones y monitoreo permanente de las diferentes zonas afectadas por lluvias y granizadas para reportar de inmediato el siniestro al seguro agrario catastrófico y así generar la indemnización económica respectiva lo más breve posible en beneficio de los agricultores damnificados de la campaña agrícola 2022-2023. Seguro agrario canmi Willacamoiches ama upalla canquecho chicheronca y manaronca reiki guaycaicona panaicona Willaricamoinquis reiki municipalidad kunapi kashantaj Dirección Regional Agraria o si no Defensa Civil paicona cheita jabaronca cum.
7 de la mañana en punto. Titulares en el plano nacional. Congreso aprobó crear comisión para investigar las muertes de las protestas. Con 71 votos a favor, 45 en contra, el Pleno del Congreso dio luz verde para llevar adelante las iniciativas presentadas por las bancadas de Cambio Democrático, Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Democrático. Atención amigos, por 10 años han inhabilitado al congresista violador Freddy Díaz. Así que el Congreso aprobó, atención amigos, inhabilitar por 10 años a Freddy Díaz, acusado de violación, con 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Freddy Díaz Monago será desaforado, ya fue desaforado amigos, ya está, reemplazó por una panegona, pasa de monjañari que ya está más segura. Señorita, mana peja pinza grande que ya chadeana para Congresoman. Peja suten Nelsi Lidia Heidinger Ballesteros, ahí no suten. Heidinger Ballesteros apellido en cona. Perfecto. Que ya está ya fuera cocha que pareja cosas acá ya jainin para que otorongo con a su magda que blindaron que manan ya o que ella penjepan que es la pareja su magda para cosas yo escuchan que pero en realidad ya para ya está porque ya estamos en el cheta que ya chan que imena o Congreso grupo violador cama mana ya 7 de la mañana con 2 minutos al respecto. Freddy Díaz responsabiliza a los medios de comunicación de la inhabilitación por 10 años en su contra. Freddy Díaz señaló que es un exceso inhabilitarlo en el ejercicio de funciones públicas durante 10 años. Además, deslizó la posibilidad de que el Congreso trabaja a la par con el Ministerio Público en Espatajneremón. Chaita tape conches mawera cocha Freddy Díaz. Jaika watata inhabilitación tamunanki. Violación man. Jaika cuesta más violación campo. Guatachala pichirique. Guatachala chinima pasek. 7 de la mañana, 2 minutos. Guayeguna paneguna es Juan Horas es que minutos ni guayege. Guayra cocha premier Alberto Otaro la guayeguna paneguna. Atención noticias. Ha dicho amigos que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar. El titular del Consejo de Ministros Carlos Otaro la dijo que la presidenta Dina Boluarte está firme en la conducción del país. No está gobernando en piloto automático. Estamos tomando decisiones a favor de los 33 millones de peruanos, comentó amigos. Por otra parte, Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva contra Lilia Paredes el próximo 9 de marzo. El pedido de la Fiscalía alcanza también a Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, en el marco de las investigaciones por el caso Anguía. Más noticias amigos, el hermano del señor César Acuña es el que dice plata como cancha. Sí. Entonces, hermano, me cae que atención, Oerajocha, Virgilio Acuña, hermano, que ha renunciado al cargo de viceministro de Transportes, amigos. Atención, Paneguna, el hermano de César Acuña fue nombrado viceministro de Transportes durante las últimas semanas del gobierno del expresidente Pedro Castillo. El cargo será ocupado temporalmente por el viceministro de Comunicaciones, 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos, titulares en el plano internacional. Gustavo Petro, sobre muertes en Juliaca, dijo lo siguiente: el pueblo del Perú merece la solidaridad del mundo. El mandatario colombiano ha compartido en sus redes sociales algunos videos en las últimas protestas en el sur del Perú. En ese contexto pidió al mundo poner atención a esta grave crisis social. ¿Cuánto es la grave crisis social, amigos? ¿Quién ha sufrido más inflación? ¿El Perú? ¿Colombia? ¿O de repente Argentina? ¿O de repente Venezuela? ¿Quién ha sufrido más? ¿Quién ha sufrido en cuanto, digamos, a la inflación más? Vamos a ver, amigos, atención, 7 de la mañana con 4 minutos. Estados Unidos llama al diálogo en Perú y respalda investigación por muertes tras protestas, amigos. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido calma y evitar la violencia tras protestas que dejan al menos 18 muertos al sur del país.
7 de la mañana con 5 minutos. Mientras tanto, Brasil vuelve a suspender cooperaciones con Perú en caso Odebrecht por solicitud de Ollanta Humala. El pasado lunes, la defensa legal del expresidente presentó una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, alegando que el pedido de cooperación internacional no siguió el debido proceso. Vamos a México. Atención, liberaron a 2 de los 3 periodistas secuestrados en diciembre por presuntos narcotraficantes. México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras. 7 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos con la información en el plano deportivo. Perú versus Bolivia. Empatan 1-1 en amistoso previo al Sudamericano Sub-20. La selección peruana, dirigido por Jaime Serna, enfrenta este jueves a Bolivia en su último partido amistoso ante el Sudamericano Sub-20 desde las 3:30 de la tarde. Atención, noticias del Universitario, amigos. Alex Valera viajó a Chile con el equipo del Universitario. El entrenador Carlos Campanucci decidió que el delantero Alex Valera integre el plantel de Universitario de Deportes, para que este jueves viajó pues a Chile. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, bueno, el ex papá, es decir, el jugador del Cienciano del Cusco, Raciel García, vuelve a la Liga 1. Así es, Carlos Amanuzi anunció su fichaje para la temporada 2023. El volante Raciel García, llega a la tienda del Manuzzi a modo de préstamo del equipo de Tolima. Sainan kachan titulares nesqa wayqichay panachay kaykuna kay información noticiakuna o quintawan llaqtamasguna con Mastero Sonrique llaqtamasi. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos, en el informativo Huillaricuy. Nos vamos a una pequeña pausa, amigos. Estaremos volviendo, amigos, con el desarrollo de todas las informaciones, amigos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabamba, si quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500,000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene
Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, y no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Apaité saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy, Guaycaicona, Paneicona, 7 de la mañana ya con 13 minutos. La denominación del año, Yachtamasicona, Huillariuchis. La denominación del año es, bueno, el año de la unidad, la paz y el desarrollo. En los documentos oficiales, en la parte superior, indica este texto: año de la unidad, la paz y el desarrollo. La hora, amigos, Guayjeche Panayel, Yachtamasicuna, 7 de la mañana con 13 minutos, Guayjecuna Paneicuna. A ver, Guayjeche Panayel, Yaquicuy, me caichan para las amas de casa, sobre todo, amigos, que atención, Guayjecuna Paneicuna, en toda la región de Apurima, no solamente en toda la región, sino en diversas regiones como Ayacucho, Apurima, Cusco también, amigos, se han visto impactados, amigos, atención con las dificultades que tienen que pasar las amas de casa, no solamente también ellas que al sacar platita también, Javiercito, ya no pueden sacar mucha plata ya. Están limitados en los cajeros. Hermana Jorge Cancho, cajero con una peguera cocha. 7 de la mañana, 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Vamos con comunicación telefónica hasta el distrito de Chalhuahuacho, porque es importante resaltar estas acciones en bien de la educación. Lo decía al inicio del informativo Huillaricuy, ¿se tiene que priorizar la educación? Por supuesto que sí, amigos oyentes. Academia Municipal Preuniversitaria Ciclo Intensivo 2023 lo está organizando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Y justamente para hablar sobre este tema,
Estamos en comunicación telefónica con el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Nos referimos al profesor Luis Iván Cruz Puma. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días, señor Guillermo. Buenos días, señor Javier. Quiero saludar a la emisora Radio Surfui, a su programa, y bueno, también mediante la radio quiero saludar a todas nuestras autoridades, a todos nuestros funcionarios, a toda nuestra población, a los jóvenes, a los niños, a nuestros hermanos del campo, a todos en general. Con todos, muy buenos días, señor Guillermo. Buenos días, profesor Iván. En primera instancia, reiterar nuestra felicitación a usted y vaya qué tarea tan difícil tiene en el distrito de Chalhuahuacho. Y usted como maestro, profesor Iván, está iniciando, creemos, con pie derecho al darle prioridad al tema educativo. Y ustedes ya han anunciado, desde el día lunes 16 de enero, profesor Iván, se está iniciando la academia preuniversitaria que ustedes están promoviendo. Sí, señor Guillermo, bueno, quiero anunciar este comunicado. Pues la Municipalidad de Chalhuahuacho, pensando en la educación de nuestros jóvenes, estamos iniciando, ¿no?, la Academia Municipal Preuniversitario Gratuito 2023. Está dirigido netamente a los estudiantes egresados de educación secundaria, pues, ¿no?, de este año. Y pues las matrículas abiertas es hasta el día viernes 20 de enero. Y el inicio de clases es desde el día 16 de enero, ¿no? Esto está llevándose en el local de la institución educativa Gran Amauta de nuestro Chalhuahuacho, con docentes de primer nivel, obviamente, preuniversitario, y bueno, la academia que hemos, por esta vez, ¿no?, estamos contratando para garantizar la enseñanza, para garantizar el ciclo verano. Vamos a contar con una academia preuniversitaria que siempre presta ese tipo de servicios, ¿no?, a la educación, que es la Academia Newton. Ellos vienen desde la ciudad de Cusco, ¿no?, con un pequeño convenio que hemos encaminado con la municipalidad. Claro, es importante de traer profesionales justamente para darle el nivel académico correspondiente. Señor alcalde, las dos preguntas que, bueno, necesariamente la población quiere saber sobre los costos y también el tema de la cantidad de vacantes que están ofertando. Sí, bueno, la inscripción es gratuito, ¿no? O sea, la academia es gratuito, excepto para algún consejo interno de la academia, para el funcionamiento. Podría haber una pequeña inscripción, ¿no?, quizás para el costo de personal de limpieza o las fichas. De esta manera es un poco también para que también los estudiantes pueden valorar también, ¿no? Pero el costo es totalmente mínimo, ¿no? O sea, la academia es gratuita. Algunos temas administrativos podría verse en un pequeño monto. Bueno, en este caso son gastos operativos. Alcalde, hay una pregunta de parte de los padres. Dice, ¿solamente va a ser en este caso, en este ciclo vacacional, o es que también van a apoyar a los estudiantes que ya egresaron de educación secundaria y desearían tener una mejor preparación para que puedan postular a las universidades posteriormente? Entonces, ¿será solamente ciclo vacacional o ustedes están proyectando a partir de marzo tal vez un ciclo regular? Sí, mira, por el proceso que estamos pasando, por el inicio de gestión, por algunos temas presupuestarios, estamos priorizando esta vez este ciclo verano, ¿no?, a los alumnos egresados del año pasado. Pero igual también están invitados los alumnos que ya estaban en las academias y quizás no han podido ingresar, ¿no? Pero sin embargo, a partir de marzo, como usted dice, estamos proyectando definitivamente para que esta academia preuniversitaria pueda ser permanente, ¿no? Como en Cusco, como en otras ciudades, para una preparación, digamos, todo el año. Sí estamos en ese proceso, señor Guillermo, y lo vamos a hacer. También eso es parte de nuestro compromiso, hasta, ¿no?, también en los procesos de campaña, y lo vamos a cumplir.
Perfecto, señor alcalde. Es importante en todo caso darle la prioridad correspondiente a la educación y sobre todo a los estudiantes. Señor alcalde, tenemos que entendido de que el proyecto Comer Poncho también lo están reactivando, le están dando mayor fuerza para lo que viene a ser dar posibilidad de trabajo a los estudiantes que en el transcurso de este periodo vacacional también puedan generar en alguna medida economía. Sí, efectivamente, señor Guillermo. Mira, a pesar de las circunstancias que atraviesa la municipalidad en estos momentos, de un poco de crisis, yo diría, económico, financiero y también administrativo, vamos a priorizar. En otras palabras, casi estamos forzando este reinicio de este proyecto Comer Poncho, donde pues ahorita vamos a reiniciar. Una de las finalidades es de esto, dar prioridad a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes que están en pleno estudio universitario, sean de institutos, para que ellos puedan, en sus vacaciones, puedan tener esta oportunidad de trabajo, pues, y puedan solventar. Muchos se autoeducan y muchos seguramente van a poder ayudar a sus padres, ¿no? En este tema en el proceso de su estudio. Entonces, esa es una de las finalidades y para ello nosotros pues estamos teniendo como mecanismo, como estrategia también, de que en cada comunidad esto se va a generar una cierta cantidad de puestos de trabajo según sus rutas, que cada comunidad ya tiene, ¿no? Pero sin embargo a esto se tiene que adicionar a la cantidad de número de estudiantes que existen en cada comunidad. Y eso nosotros más bien apelamos a su comprensión de los presidentes comunales, al margen de las rutas, al margen del turno, de la lista comunal que tienen que dar prioridad a los estudiantes, ¿no? En eso queremos llegar a su comprensión de que sí o sí tenemos que dar una oportunidad. Creo que todos necesitamos una oportunidad y creo que muchos sabemos cómo es el proceso de estudio, ¿no? Y también muchos padres de familias saben muy bien cómo es educar a sus hijos. Entonces, pues esperamos de que los presidentes de las comunidades también acojan a sus estudiantes en cada una de sus comunidades. Ese es uno de los... Otro que estamos forzando el reinicio de este Comer Poncho, también es pues muchos padres de familia, muchas familias están sin trabajo, ¿no? Porque el año pasado pues las obras han paralizado, otros en noviembre, otros en octubre, otros quizás en diciembre, y supongo, y porque nosotros sabemos muy bien como padres de familia, como comuneros, de que efectivamente hay esa necesidad de trabajar, ¿no? Ya viene el tiempo de escolaridad, ya pues los gastos de fines de año, muchas cosas que se han ocasionado y por lo tanto necesitan. Estoy seguro que necesitan y por ello nosotros vamos a dar prioridad a ese reinicio del proyecto Comer Poncho. Enseguida seguramente también por el tema también el tema de seguridad alimentaria. El proyecto también vamos a dar reinicio pronto. Bueno, no sé cómo, pero tenemos que dar una solución nosotros a este tema, ¿no? Entonces, también otro de los motivos también pues de que las plantitas ya están también grandes, ya no están para trasplante al campo definitivo. Entonces, son muchos motivos que nos obligan, señor Guillermo, para dar el reinicio a este proyecto de Comer Poncho. Y estamos encaminando ya. Interesante, alcalde, porque efectivamente recién estaba usted en sus primeros 13 días de gobierno local y seguramente las cosas hay que poner en orden todavía, ¿no? Entonces es importante generar la economía, sobre todo en este ciclo vacacional, a los estudiantes. Seguramente a los del Instituto de Educación Superior se les daría más facilidades para que en estos días también puedan ganarse algunos soles para sus gastos que se vienen más adelante. Sin embargo, usted, alcalde, nos ha mencionado que están pasando una crisis económica, financiera y administrativa. Chaychata, chicachanta, matipayuachu, erajocha, alcalde. Sí, señor Guillermo, mire, ahorita nuestros
jefes de cada unidad, de cada área, están haciendo un diagnóstico más profundo, más exhaustiva, ¿no? De la realidad, cómo ha encontrado la municipalidad cada una de sus áreas, ¿no? Entonces, justo, inclusive hoy día tenemos ese informe de que cada área debe alcanzar, y según pero sí ya tenemos indicios de que cada área y cada hay un déficit, ¿no? Tenemos así en resumen general, no a grandes rasgos, ya tenemos algunas informaciones de que la municipalidad se encuentra en un déficit, está en deuda, ¿no? Lejos quizás de tener un colchón quizás para poder reiniciar algunos proyectos que pueden apalancar el hambre, más al contrario, estamos en bastante deuda, ¿no? Y la diferencia es fuerte, es por millones, ¿no? Entonces, en el transcurso del día, de mañana, de la siguiente semana, nosotros vamos a informar al pueblo, a la población, de cómo hemos encontrado la municipalidad, ¿no? Va a haber un informe de transferencia general a toda la población en su conjunto. Seguramente en ahí vamos a hacer conocer todos los detalles de que cómo hemos encontrado la municipalidad, señor Guillermo, ¿no? En todo caso, esto está en proceso, pero sí hay una crisis, sí hay una preocupación tremenda para nosotros, ¿no? Pero finalmente nosotros tomaremos las acciones correspondientes y vamos a dar solución, vamos a dar una salida. Creo que todo problema tiene salida y hemos sido elegidos para eso, ¿no? Solamente en esto necesitamos a la población, a las autoridades, a todos, que tengamos un poco más de paciencia, un poco de tolerancia, y pronto vamos a resolver todos estos problemas que nos aquejan, señor Guillermo. Definitivamente, señor alcalde. Bueno, son retos que se presentan en su gestión y usted junto a su equipo van a tener que asumirlos. Señor alcalde, el día de hoy también se desarrolla la juramentación del CODISEC. ¿Quiénes están invitados? ¿A qué hora va a ser? Si nos puede comentar sobre el tema. Sí, justamente. Hoy día tenemos programado la conformación del Comité de Seguridad Ciudadana, ¿no? Del CODISEC. Bueno, esto es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas pues a nuestra seguridad de nuestra ciudadanía en nuestro ámbito distrital, ¿no? Bueno, en este caso pues presido yo como alcalde, ¿no? Y asimismo vamos a involucrar a todas las instituciones públicas y privadas, ¿no? Y a la sociedad civil organizada, como es Policía Nacional, los bomberos, el juez de paz, el Poder Judicial, la Fiscalía, juntas vecinales, rondas campesinas, organizaciones sociales, los presidentes comunales. Todos estamos llamados a conformar este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ya que pues nuestro distrito, por la coyuntura, ¿no? Atraviesa el tema de seguridad ciudadana, estamos un poco desorganizados. Entonces, esta parte nosotros tenemos que fortalecer, ¿no? Para que nuestra ciudadanía pues se sienta tranquilo, señor Guillermo. Entonces, yo aprovecho la ocasión para invitar a todos nuestros funcionarios, a todos nuestros representantes, a todas las autoridades y dirigentes, a que a partir de las 8:30, a más tarde a las 9, debe iniciar esta conformación del Comité de Seguridad Ciudadana de nuestro distrito de Salvatore. Y bueno, también comentarle, pues ayer también en Tamobamba se ha llevado, no se ha conformado el COPROCET, ¿no? El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, también. Vamos a ver, parece que la última parte. De este Comité de Seguridad Ciudadana, señor Guillermo. Excelente, alcalde. Bueno, estaremos al tanto, sobre todo, pues, de todo el desarrollo de estas actividades. Entendemos que en los siguientes días también tiene bastantes actividades. Por lo pronto, pues, hay que hacer todo, hay que hacer todos estos diagnósticos y recién nos podrá usted, con mucha base y con mucho conocimiento, nos podrá decir todo lo que usted tenga que informar a la población. Así que, alcalde, felicitaciones por todo. En todo caso, Radio Surfui también se pone de su lado para poder informar cualquier asunto que tenga más adelante. Un abrazo y continúe usted con su trabajo. Muchas gracias. Sí, señor Guillermo, muchas gracias. Más bien, adelante. Bueno, ya estamos así con organización municipal en su ocupe, ¿no? Que también Sánchez y Menat Tarimaranch que municipalidad necesita, Anjeito, ¿no? No es bueno, Jeito, haré. No hay seguramente que días con informar en San Julio tantísimo y le pide
Lipilan autoridades kunama, dirigentes kunama, no presidentes kunama, y menos municipalidades de Rancha. Pero que tenga ahí contabilidad que está ¿no? Que municipalidades hacia calle en mano, que trabajadores kunama, planilla kunama, financiamiento con seguramente checo no tiene raigos. Poco a poco que soluciona Camullán, Javari Michel con raigos y menos que no tapas solucionar el aspecto. Are obras kunamas poco a poco, are reactiva Camullán, ¿no? Solamente con días con eso sí, que cuando el fondo de previsión se hace, anche con otra, callaremos lo más urgente, ¿no? Porque hay que hacer necesidad, que hacer yarta y que hacer necesidad de trabajo, estudiantes con una aplicación, me toca una vacación con una aplicación, para ir con una más, hay pachillación, solamente para que paciencia cacho un poco, que una aplicación comprender una aplicación, hay que hacer voluntad. Cachame que toco y son esfuerzo, cachame que ya están trabajando antes. Solamente ciudadanos para comprender la explica. Por eso ya son ya bajman hermano con no. Entonces que con hermano con vaya a ir con que con me panche seguramente que días con informe en no. Bueno, yo como la hacemos ya con y con ampunchetas notas canca conformación de comité de seguridad ciudadana. ¿No? Invitar hermanos, organizaciones sociales, representantes, presidentes, que juez de paz, fiscalía, policía nacional, centro de salud, hay una seguramente contanar exacto nuestro nombrar el pablo. Bueno, anchina y me iban a actividades con la que consigo una gasa en español, por ahí en que con atas por el que muchos niños puntos hay con ampo, ¿no? Bueno, señora Guillermo, gracias por su intermedio, por Radio Turco, nos va a apoyar con muchas gracias. Somos un llegacho, sapran con somos un llegacho autoridades con apas, ya pagan que ya estamos sin con apas. Muchas gracias, señor Guillermo. Gracias, alcalde. Saina waykuna panaykuna huiraqucha hatun barayoq ninchis kay chalwachu llaqtamanta huiraqucha Iván Cruz ña rimarimuña uyarimusqaykis mañana, así que me encarezqa kashankichi llaqtamasikuna 8:30 de la mañana qallarikунqa kay conformación del Comité de Seguridad Ciudadana nisqa chalwachu llaqtanchispi chaypaqmi llaqtamasina waqyarikusunkichis qankunastayki dirigentekuna kashankichis representantekuna kashankichis autoridadkuna kashankichis llapallaykichis a partir de las 8:30 de la mañana, amigos. 7 de la mañana con 32 minutos. 7 de la mañana con 32 minutos. Felicitar la labor del señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, Niseiquistag. Educación me prioridad. Y justamente hablando de este tema, Guillermo, pues bueno, se viene desarrollando el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial 2022, etapa descentralizada. El día de hoy se desarrolla una importante reunión. Va a ser a través de vía Zoom. Vamos a ampliar esta información. Estamos ya a través de la línea telefónica en comunicación con el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas. Profesor Omar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días a todos los radioyentes del informativo Guillaricuy. Reciban un saludo cordial de parte de la UGEL Cotabambas y estamos acá para informar en relación pues, a este proceso de ingreso a la carrera pública magisterial. Coméntenos justamente, profesor, sobre este tema, cómo va el avance, cómo va el proceso de, bueno, para este proceso de ingreso a la carrera pública magisterial. Bueno, según el cronograma y las acciones previstas, ya se ha conformado el comité de evaluación que está integrado por directores de instituciones educativas de nuestra provincia, quienes tienen el dominio y el manejo, en este caso, de las rúbricas, con el cual van a observar las sesiones demostrativas y también, pues en este caso, realizar las entrevistas. Ya en el día de ayer hemos brindado la asistencia técnica a estos comités para que este proceso se desarrolle de manera más técnica e imparcial, ¿no? Del mismo modo está ya abierto el sistema del aplicativo para que nuestros docentes que han aprobado para este proceso de nombramiento puedan cargar las evidencias de nuestra trayectoria profesional. En ese sentido, también hemos considerado como una estrategia informar a nuestros docentes que están participando en esta etapa descentralizada a través de una asistencia técnica que el día de hoy empieza
el nivel inicial a las 10 de la mañana, el nivel secundario a las 12 y a las 3 de la tarde el nivel primario. Y aquí vamos a brindar orientaciones en cómo consiste este proceso, de la entrevista, de la sesión demostrativa, sobre todo, para que justamente no tengamos inconvenientes en el desarrollo pues de estas acciones, ¿no? Perfecto. Profesor Omar, hay una preocupación de parte de los docentes, de los maestros, que lógicamente no necesariamente son de la provincia, que son de otras regiones. Hay etapas en las cuales el docente va a estar de forma presencial, porque la preocupación es que ¿cómo hacemos para viajar desde otras regiones a la provincia, a la capital, a Tambobamba? Esa preocupación nosotros hemos hecho llegar en este caso al Ministerio de Educación a través de una reunión. Lo que estamos, en este caso hemos solicitado en este caso que se haga una ampliación, como lo ha habido en este caso de la aplicación para el examen de la prueba única nacional, para el ascenso y para el acceso de cargos directivos y especialistas, en las cuales han sido postergadas. Esperemos que también haya una comunicación oficial en relación pues, a esta coyuntura que tenemos, pero mientras no haya una información oficial, nosotros tenemos que seguir con los procesos. Y bueno, en este caso las asistencias técnicas lo vamos a hacer de manera virtual, y si de repente la situación mejora, justamente en relación a eso también nosotros habíamos hecho un cronograma para que no haya un cruce de actividades, ¿no? Porque el lunes estaba previsto la evaluación de acceso a directivos. Por esa razón el cronograma de participación en la evaluación, en la sesión demostrativa, estaba previsto a partir del día martes de la siguiente semana. Entonces, estamos a la espera, esperemos que el día de hoy salga una comunicación oficial, el cual nosotros vamos a comunicar oportunamente. También es necesario en este caso que nuestros postulantes estén alertas, al tanto, pero también ya tomando las previsiones del caso, ¿no? Para que puedan participar. Nosotros ya hemos hecho la petición, solo esperamos la comunicación oficial. Profesor Omar, considerando estos temas, en todo caso, ¿para cuándo? Entiendo que es para el día de martes, en todo caso, estas sesiones presenciales, ¿o es para otra fecha para que los maestros puedan ya tomar las previsiones del caso? Justamente el día de hoy se van a dar esas precisiones también, pero está, como les digo, está previsto a partir del día martes, si es que no hay una ampliación. Uh-huh. En caso lo hubiera, tenemos que escuchar o ver el cronograma de repente modificado. Según eso, nosotros también hacer la reprogramación respectiva. Claro, entendemos. Pero mientras tanto, tenemos el cronograma y solamente lo que en este caso, como invocamos a que puedan participar en la reunión de lo que está previsto, lo que les he comentado, ¿no? Inicial 10 de la mañana, 12 del mediodía secundaria y 3 de la tarde primaria. Esto va a ser a través de la plataforma Zoom. Entiendo que ustedes también el link lo van a compartir ya en el transcurso ahora de la mañana. Ya está compartido en la página web, en el Facebook de la UGEL Cotabambas, está ahí publicado. Entonces, pueden acceder a nuestros docentes postulantes en esta etapa descentralizada. Perfecto. Muy bien, señor director, le agradecemos la comunicación telefónica. Creemos que siempre es importante de que los maestros estén bien informados y que puedan participar de la mejor forma en este concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial. En la parte final, ¿algo más que desea agregar? Solamente que hemos estado realizando estrategias justamente para atender a nuestros docentes que están participando en estos procesos. Es incluso en esa relación que nosotros hemos estado acelerando en la entrega de las boletas y constancias de pago de manera virtual, justamente para atender esta gran demanda, porque tenemos un promedio pues de 1,000 postulantes y esta etapa descentralizada para la UGEL Cotabambas, y estamos dando las orientaciones, las atenciones oportunamente. Solamente les pediríamos en este caso la paciencia del caso, ¿no? Si el día de hoy hay presentado una solicitud por la cantidad de peticiones, es obvio que el día de hoy no vas a recibir la atención, ¿no? Estamos atendiendo de acuerdo al orden de petición, y es solamente nosotros les pedimos la comprensión y la paciencia más que todo, ¿no? Y en relación a esta situación coyuntural que tenemos, tengamos bastante cuidado y precaución, por favor. Es verdad que nosotros tenemos derecho a hacer las movilizaciones y reclamos,
pero siempre salvaguardando la integridad propia y también de nuestro prójimo. Eso más que todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Omar. Muy buenos días. También. 7 de la mañana ya con 40 minutos. En todo caso, el día de hoy se van a dar las precisiones correspondientes a las sesiones presenciales en este proceso de ingreso a la carrera pública magisterial. No se olviden, maestros, nivel inicial 10 de la mañana, nivel secundario 12 del mediodía, nivel primaria 3 de la tarde. Vamos con más noticias, amigos. 7 de la mañana con 40 minutos. Llaqtamasecuna wayqiche panache riki kay horasta qari llaqtamasecuna hasta willakuykunawan hakuchi wayqikuna panaykuna. Chayqa llaqtamasecuna ancha llakikuymi kayshan wayqikuna. Atención wayqikuna, sobre todo atención con estas intensas están evaluando, amigos. Atención, los daños ocasionados, amigos, por las granizadas, amigos. Atención, vamos a darle la mayor información, amigos. Atención, inmediatamente. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Así es, 7 de la mañana con 41 minutos. Granizadas, bueno, afectó varios cultivos en la región de Apurímac. La agricultura en Apurímac continúa pasando por muy mal momento. Bueno, amigos oyentes, si primero fue el alza de precios de los fertilizantes, segundo fue la sequía prolongada, ahora, bueno, llegan las granizadas, que prácticamente destruyen hectáreas de cultivos en diferentes distritos altoandinos. Ayer en la comunidad de Mollepata, distrito de Huancaray, provincia de Andahuaylas, se registró este fenómeno meteorológico causando serios daños en los sembríos. Los comuneros de Mollepata tuvieron que poner a buen recaudo la tarde de ayer incluso a sus animales para soportar un fuerte ventarrón acompañado de una granizada que afectó los cultivos de maíz, papa y haba. Prácticamente el distrito se cubrió de blanco y muy triste. Los pobladores solo atinaban a ver cómo se perdía la cosecha de esta temporada 2023 y sus ingresos económicos serán nulos. Profundamente preocupados y generando mayor crisis alimentaria en la región y en el país. Con estos hechos naturales, la seguridad alimentaria continúa corriendo un serio riesgo con todos los antecedentes suscitados en el año 2022 y ahora con esta catástrofe que se veía venir por las alertas que lanzaba el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMI. Ahora los agricultores solo quedan, bueno, esperar con el apoyo de las autoridades así como del seguro agrario para tratar de recuperar en algo estas pérdidas a causa de los fenómenos naturales. Falta de fertilizantes, sequía, con antaj chichirique y manacusuncha cacompes, huayquicuna panaicona. 7 de la mañana ya con 43 minutos en el informativo. Guillarico y Guillermo, nos vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho. Chaypin Wajerico Sánchez Jaina Puncha Mantapone Huerajocha Javiercito, convocatoria que hacían bomberos con hasta hoy para Kunangopaj, porque bomberos manera Izcayacho, Tahuayacho, Pizjayacho, sino tienen que ser muchos voluntarios, amigos, que puedan ayudar en momentos difíciles, en emergencias, para poder de esta manera apoyar a nuestros hermanos que puedan tener, ¿no?, este tipo de casos. Por eso vamos a entrar en comunicación, amigos. Ya se encuentra Adriel Soto con nosotros, amigos, para poder conversar. Adriel, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Guillermo, un gusto saludarlo, y gracias por la comunicación, ¿no? Pero es interesante que efectivamente la familia de los bomberos, de los hombres de rojo, tengan que ser en una buena cantidad, de un gran número. ¿Ustedes actualmente cuántos son? Nosotros actualmente, yo cuento con 5 voluntarios ya del distrito de Chalhuahuacho, conmigo somos 6. Ya ellos ya han pasado por todo el proceso de selección. Prácticamente el último fin de año, en diciembre del 2022, ya los pude graduar en la ciudad de Abancay para que ya ellos ya sean reconocidos a nivel nacional como bomberos voluntarios, ¿no? Entonces, ahora en este nuevo año estamos tratando de hacer una nueva convocatoria para que ya podamos sumar mucho más allá, para que cuando ya esta compañía ya se cree formalmente con su número y ya tenga la operatividad, ya se pueda ya dar el funcionamiento, ¿no? Sin embargo, Adriel, estamos todavía convocando a nuevos integrantes. Cuéntanos un poco y a ver si podemos aprovechar para hacer la convocatoria.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos una convocatoria desde el 18 hasta el 22 de enero del 2023. Esta convocatoria, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos? Primero nos dice ser peruano, ¿no? Y cómo nosotros decimos o somos peruanos es con una fotocopia de nuestro DNI, que vamos a garantizar que es lo que nos identifica como peruanos. Tener la edad permitida para poder pertenecer al Cuerpo General de Bomberos es de 18 años a 30 años, ¿no? Que es la límite de edad que se puede decir. En este caso, en lo que hemos tratado de publicar en la ficha de publicidad se pone de 18 y no se pone la edad mínima, ¿no? Lo que queremos hacer es tratar de buscar el tema de asimilados. Asimilados es de 30 a 40 años. Esto ya es otro tipo de trámite, otro tipo de requisitos que los que están comunicándose por los teléfonos de comunicación se les está tratando de explicar cómo es el tema de asimilación también para el Cuerpo General de Bomberos. Y una declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales ni judiciales. Con una DJ podemos decir que no tenemos esos tipos de antecedentes y estar con la disposición de poder pertenecer a esta institución, porque sabemos bien esta institución no es remunerada, es voluntario, entonces, y esa es la predisposición que cada voluntario va a poder tener para poder participar en este proceso, ¿no? En este proceso consta de, digamos, le explico, ¿no? Un poquito. Sí. Proceso primero es la inscripción, después viene el tema de las evaluaciones, la evaluación física, la evaluación psicológica, la evaluación de conocimientos y el examen médico final. Pasando todos estos procesos, ellos entran a una escuela básica. La escuela básica para bomberos que consta de 3 módulos, cada módulo de 12 lecciones, lección dictada, lección evaluada. La nota mínima que ellos tienen que aprobar son de 14, ¿no? Si en un primer módulo desaprueban, ya no pasan al segundo módulo, es descalificativo, ¿no? En este proceso. Más o menos este proceso de la escuela básica dura entre 4 a 5 meses. También consta de prácticas que por las razones de todo que el local todavía provisional no está todavía implementado, ellos todavía pertenecen a la compañía B68 de Abancay, quien ahí hacen sus prácticas, ¿no? Con el apoyo de la municipalidad, y también voy a tratar de usar este medio para poder suplicar, ¿no? a la población de Chalhuacho que nos puedan ayudar a implementar esto. Sabemos bien que nos han entregado un local la anterior gestión con el tema de mantenimiento, pero no nos han dejado el tema de implementación, ¿no? Es lo que estamos tratando de buscar hoy en día para que ya posteriormente entre en funcionamiento esta compañía de bomberos. Es interesante, Javier, efectivamente, Adriel, perdón, es interesante siempre acudir, digamos, a instituciones, incluso extranjeras, para poder contar con algunos equipos y máquinas, porque lamentablemente, pues, no se les da un presupuesto a ustedes como debe ser de parte del gobierno. Entonces, no sé si ya empezaron a hacer algunas gestiones ante las autoridades nacionales o de repente representaciones extranjeras. Efectivamente hay una comisión de creación que tiene bajo resolución que debe actuar de esta manera. Sí se está trabajando, no a ese nivel de buscar diferentes pero como recién ya nos han entregado este local, recién voy a empezar, ¿no? Ya toqué las puertas de acá de Cáritas, que ya también me está donándome algunas cositas frazadas para los voy a empezar a tocar con los de la comisión, algunas instituciones, ¿no? Sabemos bien que ya tendré conversaciones con el alcalde actual con respecto a unidades vehiculares que están en la ciudad de Abancay, ¿no? Estas unidades vehiculares, sabemos bien que el proceso de algunas unidades que ya están en uso, hay que hacerles algunos mantenimientos, ¿no? Y estos mantenimientos, sabemos bien que ahorita, como estamos en creación, no tenemos un presupuesto para poder hacerlo, ¿no? Entonces hemos tratado de conversar con la autoridad actual. Esto ya se está retrasando mucho desde la anterior gestión. ¿Por qué? Porque ya teníamos las unidades para traerlas desde el octubre del año pasado,
pero no se ha llegado a concretizar, ¿no? Lo que se tiene que hacer es hacer el mantenimiento de esas unidades en Abancay y poder traérnoslas al distrito de Chalhuacho, que es una autobomba, una combi y una camioneta. Estas son de segundo uso, pero hay que darle el mantenimiento correspondiente para que por lo menos ya tenga operatividad esta compañía y no lo podamos ver como algo, como un elefante blanco, ¿no? Que se podría decir así, pero ya le vamos a dar uso a este local como el proceso administrativo, que es de convocatorias, y poderles dar ya algunas instrucciones a los nuevos que se están convocando para este 2023, ¿no? Interesante, Adriel, así que estaremos al tanto, pues, en todo caso, a ver, en forma resumida, por favor, cuéntanos la convocatoria, y de esta manera para que los interesados pueden ser damas y también varones, ¿ah? Ok, sí, efectivamente, les esperamos en el local provisional que está al costado del mercado de Huichipampa, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, del 18 de enero al 22 de enero, ¿no? Que les vamos a estar esperando. Ahí vamos a estar recibiendo todos los documentos, traer en un folder manila color rojo, con su nombre, como lo he indicado, su fotocopia de DNI, una declaración jurada, estar trabajando o un certificado de estudios, y con eso ya procede a la inscripción, y posteriormente vamos a estar ya comunicándonos con ellos para poder comunicarnos. Y el domingo 22, que es el último día de convocatoria, desde las 8 de la mañana hasta entonces va a ser la entrevista personal de todos los inscritos, ¿no? Con todos los inscritos vamos a poder conversar para poder explicarles todo este proceso que ellos van a tener que pasar para poder pertenecer a esta institución, ¿no? Del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú. Bueno, nuestro agradecimiento a Adriel por tu disposición, y como siempre cuenta con Radio Surfo, ¿ya? Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias, señor Guillermo. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, amigos, 7 de la mañana 52 minutos, 7 de la mañana 52 minutos, Llactamasecuna, Chay Mikashan, Guayachay, Panachay, que hay hora hasta Guayacuna, Panaycuna, cierto, nos dicen también por ahí, a ver, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer al cuerpo de bomberos? En verdad, es sí interesante eso, creo, sí. Guillermo, porque entre comillas parece que no hay ningún beneficio, ¿no? Vamos a recibir comunicación telefónica, Guillermo. Sí, por favor. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, ok, Guillermo, buenos días. Papá, ¿majem sotiki kashan? Ok, no, hasta casi manta, bajamsan, anexa, manta, Mauro Wilka. Mauro Wilka, Willaremaico, a ver, iman kashan. Ok, ocullarico, impet kashan, ya caño, semana kashan, daños manta, waka, de pesetas, cacheta, guayque, bajarimpai, comunas, Pumamarcata, creo, che, partimantes, che, waka, mana, recibe mucho dueño. Ima color tajaber Guillaremay, papá, y minan kashan Chihuahua. Chihuahua kashan ya na chompe marcantas kashan be o ñachej ya no ñachej kashan. Listo, hay con jainan kangon hapishan Chihuahua. Ya quien sapunchao ña makiku kashan na semana recirimon cocho, seguramente con no caico acordas paico hasta tocas seguramente medida tomar saco. Listo, papá. Entonces, Guajmachanda, a ver, Matepari, Guajaricuñiquita. Ya. A ver, compañeros de Pumamarca, anexo Guayabarque o sector Chacacanta, Maykenixpam, que Huaca Casa, Unaiña, por esa daño cospa, Chay Huacata, Lexia Capspikes, recoge capaz, porque Unaiña, Chay Huacata, Carcoico, al final, mana dejamos de Pusetascas en Chihuahua, entonces ya estaré con Six Fighters. Chihuahua, apacapaz, 6 semanas, recibimos un día acá, seguramente no hay comunidad, acordó Tomás Paico, comunidad Jabarsaco. Muchas gracias, ok, Chay, bajar el. Perfecto, muchísimas gracias, Maurito. Muchas gracias, papá Ñango y Arizón Kikuña, ¿ya? 7 de la mañana, amigos. Sí. Ya para allá, ok. Ari, papá, Ñojaiguña, Ari. Muchísimas gracias, Mauro. Hanches horas, Pescachun Catao, yo Peinimpiña, Guayacuna, Paneicuna. Decíamos, efectivamente, nos preguntaban por ahí los beneficios que reciben los miembros del Cuerpo General de Bomberos. Entonces, en realidad, sí, ellos en estos momentos todavía, pues, recién están en formación, pero aquellos que ya tienen, pues, muchos años de servicio, Javier, sí. En realidad, ellos sí tienen beneficios. Hay instituciones en instituciones del gobierno, ajá, tienen facilidades. Entonces, bueno, no
no tenemos exactamente cuáles son, pero sí tienen beneficios, ¿no? Incluso tienen pasaje gratis, ¿no? Incluso eso, urbanos. En los transportes de urbano de pasajeros sí, tienen su respectiva, tenía una placa antes, pero no sé si estarán llevando algún carnet, pero sí, efectivamente tienen distintivos, pero sí tienen beneficios, ¿no es cierto? Vamos a ver. Pero, Guillermo, yo quiero resaltar este tema, la labor de ser bombero es totalmente voluntario. No le van a dar una remuneración, no le van a dar un pago. Es uno de los servicios que incluso el que da el servicio, es decir, el bombero, pone a riesgo incluso su propia integridad, su propia vida, Guillermo. Eso lo vamos a resaltar y felicitamos al grupo de voluntarios que se encuentran en el distrito de Chalhuahuacho y esperamos que esta gestión del profesor Iván Cruz también le pueda dar la importancia correspondiente, porque seamos sinceros, esto viene desde la anterior gestión, incluido el trabajo del señor Grimaldo Guamán, que estuvo a cargo de lo que viene a ser la plataforma de defensa civil. Tenemos más información, 7 de la mañana. A ver, amigos oyentes, 7 de la mañana ya con 56 minutos. Precio de los productos de primera necesidad. Y minatas kashan, kasqallanchu kashan, wicharishanchu y minan kashan riki llaqtamasikuna. Vamos a recibir comunicación telefónica antes, 974-78-2420. A ver, Guajarikuita Chashquiroso, Riki Pimi kashan riki. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, amigo. Estoy hablando acá de Chalhuahuacho. ¿Cuál es tu nombre? Froilán, un favor, quiero hacer un comunicado. Adelante. Quiero hacer un comunicado especialmente para Chalhuahuacho y quizás un favor me puedes apoyar difundiendo por Radio Surfui. Estamos al aire, adelante, te están escuchando. Me perdí mi llave el día 11 en Huichaypampa de una combi de camión Toyota, y al frente del grifo Repsol, como entra para el lado de cerro, en esa callejón le perdí una llavecita del Toyota. Por favor, si alguien se ha encontrado o si alguien lo tiene, me lo pueden llamar a este número que lo voy a dictar, a 974 7824 949 18. Repite despacio, por favor, Froilán. 949 18 92 26. A ese número, por favor, si alguien tiene, me lo pueden llamar y lo voy a dar una buena gratificación, por favor, porque necesito esa llave y esa llave es de carro de la empresa y necesito movilizarme a esa unidad. Y si alguien tiene esa llave, por favor, comunícame, se les voy a dar una buena gratificación. Le he perdido en Huichaypampa al frente de grifo Repsol, en esa recta nomás. Por favor, si alguien tiene una comunicación, un favor, me pueden difonder más esa comunicación. Por favor, ¿puedes repetir el número celular? Mi número celular es 949 18 92 26. Perfecto, listo. Muchas gracias. Buenos días, suerte. Por favor. Gracias, igual manera. Vamos con más información, amigos. Lo que más preocupa, amigos, atención en el hogar, amigos. La mamá tiene que, estirar el presupuesto como si fuera un plástico, como si fuera una liga. Le dicen, ¿no? Estirar el presupuesto como si fuera chicle. Bueno, le comento, Guillermito, antes de iniciar con la nota de esto es en Andahuaylas. ¿Qué ha pasado en la provincia de Canchis, distrito de Sicuani? Desabastecimiento y ya se genera preocupación. Justamente ayer estaba conversando con un familiar y me comentaba, ¿no? Durante el día todo cerrado porque, bueno, lógicamente la población tiene miedo de que puedan agredir los negocios, ¿no? Y por ende cierran las puertas. En horas de la noche, ahora hay dos mercados, el mercado central de la Bombonera y el mercado central. Ninguno de los dos están abiertos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, no se tiene que abrir, y cerraron los dos mercados. ¿Qué está pasando, Guillermo? Uno, desabastecimiento, porque el costo de los productos ahora se han triplicado. ¿Quién decía esto? Un buen amigo, ¿no? Irwin Porcel, él trabaja en RPP, él es de Sicuani. Y él justamente ayer hacía una transmisión y yo le seguía, ¿no? Le hacía consultas en la transmisión y él decía, ¿no? Hasta que los precios se han triplicado de los productos de primera necesidad. Eso en primera instancia. Segunda instancia, Guillermo,
el tema del dinero, bueno, todas las transacciones están girando en torno a lo que viene a ser el dinero y no hay liquidez. Y el banco, porque hay dos bancos, el Banco de la Nación y el BCP, Manaña colquen tu coracapun kikin establecimiento periqui. ¿Qué está pasando? Porque bueno, ambas entidades lógicamente reciben dinero y transportan dinero a través de los carritos, ¿no? Vehículos de caudales. Claro, vehículos de caudales. Y ahora Guillermo manan colque capuchancho máximo están dando solo 200 soles en la entidad bancaria cuando usted hace su colita, ni siquiera en los cajeros. En los agentes manan cancho en Espataja. Bueno, y genera preocupación. Y yo le decía en algún momento, Guillermo, esto, ¿para quién va a ser? Directamente la afectación va a ser para la población. Bueno, solito nos estamos suicidando. O aquí en Hawaii con la paneguna zapachallanchis me llactamos a perjudicar cuscacachanchis. A ver, Guayache Panache, seguramente, o aquí por el Pacoscona, como es un derecho, bueno, pueden estar pues 3, 4, 5 días, yo no sé, y me nacha para que una pues mantiene con Cuba 5 y me mantienen con el Cuba en Jalactamas de una zapapunchao, Yanca con Cuba con una chay, colgeo, Jalactamas de una zapapunchao, gastanan colgeta y menas cashan. Es un fenómeno económico, mi estimado Javier, lo que ocurre cuando este tipo de coyuntura se presenta. Primero, bueno, hay este tipo de revueltas por todo lado, las instituciones, los mercados, las tiendas de abastos, cualquier otra institución por seguridad lo cierra, ¿no? Sí, sí. Entonces, y lógicamente venden sus productos en ciertos horarios en la noche, un poquito abren y venden a los que van, pues, señora, necesito tal cosa, vendieron requichaimanta, pero de repente una panegona es que 15 apunchado maná alcanzan hacho, entonces se genera el desabastecimiento. Y luego ya se genera especulaciones en cuanto a los precios. A eso voy. Primero se genera el desabastecimiento, entonces más que hay changuita o de repente pollo hay chata que más que hacen, pollo tas que más que hacen. Entonces, manata hay pa mushancocho, no estás abasteciendo, no te están trayendo regularmente el pollo, tienes en pequeña cantidad, nin que señora, ari cachai mi pollo chaya, pero eso sí, chicachaya mi cachan mana ascacho, pero precio chanja manaña igual ñacho, 50 ñachos, chunca solecho, guarajocha. Más chaña con hay que 12 soles, mamacita linda. Ya me suten especulación. Chaimante, especulación, carten, caballejecuna, panecuna, todo el mundo ya empieza, amigos, atención, a encarecer sus precios. Presioña con anja de caballejecuna, panecuna, pescaducha con atarante, coranche, que congelado, apamón core, que ya estamos maicuna mataraza, costa, la mata, apamón core, que alguien retes jatareque, chaipas, guayejecuna, panecuna, jepas jantaca, manaña, igual precio chayapecho, vende capón, que si no, más piñareque, entonces chaya, especulación, sueten, encarecimiento, ya estamos segona, y en verdad, esto ha ocurrido en estas provincias desde Ayacucho, ha ocurrido en Andahuay, la Sabancay, Cusco, Sicuán y no sé todo lo que es Juliaca, Puno, Chaylacunapi, ya está, prácticamente los precios se han encarecido y solitos nos hemos perjudicado. Ahí está pues la situación. Perjuicio económico directo para la población. Vayamos con ejemplos, amigos oyentes. Vamos a tratar para el día lunes, Guillermo, conseguir información del distrito de Chalhuahuacho, del mercado, con la caja, y tratar de contrastar un poco, ¿no? Si eso está variando o se mantiene. Puede ser que en algunas localidades se mantenga, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Abancay, Guaracoche, Guillermo, y Mataj Pásaros, Jariqui, kilo de pollo hay que encachan 13 soles en Incotaj. Carne, el kilo está 25 soles. Pero sería bueno repetir cuánto estaba antes. Antes recacharan 9.50 hasta 10 soles. Con 13 soles pollo. Hualpa. Chaimanta, ahí está 12, 13 soles, 14 soles, en Cusco 14 soles, Chalhuancapi 12 soles, Abancaypi cacharan más o menos también 14, 13 soles, con Anta cachan 25 soles. Imagínese, ¿no? Pescado, pescado es el más económico. Merluza, después viene el otro, ¿cuál es las carnes, los pescados más conocidos son esos pescados que vienen pues congeladitos. Chaigona que ya estaba a pesca soles. Con antas capuchan 14 soles, hermanos. Ahí está, amigos oyentes, son los costos. A ver, y en el distrito de Chalhuahuacho, ¿cómo están? Muchas gracias a las personas que nos escriben. A Mercedes Jaquima Conchuro nos dice, a ver, los precios de las primeras necesidades están triple. El triple.
lo normal, dice, no hay pollo y pescado. Y si es que hay, pues te venden más carito. Pues. Mercedes, entiendo que me estás hablando de Chalhuahuacho o otro distrito, por favor, ahí si me comentas. ¿Qué dice? 12 soles el kilo de arveja. Y el pollo, Guaracoche Guillermo, 14 soles. Oye, pollo, hermano, picunata más te afecta con guayregona panegona. 14 soles. ¿Yachta picachu o comunidad, jaro, comunidad picachu? ¿Hay gente más te afecta con? Eso es importante, Javier, porque llaqtapi jari que restaurantikuna kashan, señor Huiracochacona, llankapakujkuna kashan, Jorgecha kashan, paikuna rantikunku llaqtapi, pero chay llaqtamanta kanya wayqinchikuna pananchikuna apanku comunidad man. Entonces chay chawan ashchatawan ya payonanku preciuchanta. Entonces manaña igual yacho llaqtapi nacho cuestan comunidad peja Ricky, tienes que pagar transporte, tiempo, ganancia, tienes que sacarle llaqtamanta son más caro comunidad. Pita más entonces wayqikuna panaykuna perjudica con el hombre más pobre, más necesitado, aquel que está en la punta del cerro, aquel que está en la comunidad más lejana. Pobrerunan más pagan, Huiracocha. Bueno, es lamentable, Guillermo, y Manacuson Yarigo Aycaicona Panaicona, pero bueno, vamos a tratar de compartirles información real a ustedes. Dice, Roxana Huacho dice... 15 soles. ¿De qué cosa es? ¿Cuál es? Debe ser del pollo, del ¿no? Del pollo, ¿no? Más conocido. La arveja, hermano. ¿Acaso arveja de caí llaqtanchi con apere tarpo concho? Manaya cancho ya or chayenta japamuna cojla soy con amantarik. Entonces, ¿cuánto, amigos? Fíjate, el kilo de arveja 12 soles. ¿Sabes qué? Ñojaja mercado roaj mikani. Ñojaja roani hatukoj meren mercadota. Pero oaj Lima llaqtapi en el mejor de los casos en tiempo más más caro es de 6 soles, 7 soles a la arveja. Cuscopi tarene 8 soles pa. 8 soles para Cuscopi tarene arvejata. Pero arvejaja cuando baja el precio, cuando en tiempos normales, cuando no hay revueltas, no hay protestas, normal 2 soles 50 alguien arvejuncuna o era jocha. Hatuncuna arvejuncuna arvejas hatuchacha. Che, gari, hatuncuna can. Che, entonces 2 soles 50, 2 soles Lima llaqtapi. Claro. Che, ma apanco ya pasó yo con amante que Ayacucho, Huánuco, Ancas y mi hermana que cheja. Entonces, pero caipere guayre 12, 14 soles. Guillermo, quiero leer un comentario a través de... Bueno, esto llega al mensaje de Radio Surfo y dice lo siguiente. Buenos días, Radio Surfo y Ruth Mary Sarmiento nos escribe. Dice, Radio Surfo, es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Lo lamentable, los que más perjudicados son los que tienen hijos menores. Si hay fruta, todos hacen subir. Sin pensar en los que menos tienen, son los más perjudicados. Gracias, dice. Mira, bueno, gracias entonces, a su comentario, Ruth Mary Sarmiento. El repollo grande, 5 soles. Ensalada ya tapsa, te voy a llorar, cuidado, y mata caer vaya con chaya ñoganchi pone sepi conchi llaqta más con ñoganchi pone suicida conchi chay precio con llaqta más con así está el kilo de papa más barato, dicen 4 soles. Wow. Ñoja garante corane 1 sol 50 y un gaita, o la otra papa también es conocida para tejpanapa sopapa o de que es friturapa. Y más ten yungay, el otro es papa seca, canchán, compis, ari, chaykunata. Bueno, pues las papas para sancochar, chay papa amarilla, hasta está por las 9 hermanas, chay está garantico agnacho hermano lindo. Chay ta ñojanches pone ya hasta más segunda perjudica conchis. Vamos a ver, amigos, 8 de la mañana con 8 minutos, Vallecuna, Panaicuna. Si seguimos hablando de los precios, sí, nos siguen llegando más información, amigos. Ya que ya está más de con acá en Vallecuna, Panaicuna. Vamos a ver, 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana con 9 minutos a esta hora, lo que corresponde, amigos oyentes, las portadas de los diarios de circulación regional y nacional, en la voz de Liz Saldívar. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
A las 8 de la mañana con 9 minutos, ya está ya con Anja, Guayajicona, Panaicona y mandemos ya con periódico Cona. Cae Abanca y Soyomanta, Cuscumanta, Yapan del lado sur, Chaikunamanta, Yactamazona, por supuesto también los de circulación nacional, pero Panachanchis, Lesbet. Buenos días, Panachá y Aliancho. Buenos días, Guillermo. Alillán, buenos días, Javier, buenos días con todos nuestros oyentes en esta mañana, viernes Panachay. 13 de... Aló. Panachay, ñoja, taporico y tamunashani. Hancho, huerajo chayquecho, mercado taroamonquichis. Chacaypaj por acá, no caerán en el mercado, acá. ¿Qué tal con Andre, por supuesto? Ahí pasas un quecho. Mandan presupuesto, cari, que justamente le echarán el calcamos fangumanta. Triplicado los precios, triplicado ya, si retrocedemos un poco, digamos, no más ni siquiera de un año, hace unos meses y ya pues el precio es triplicado. Imagínate uno que iba al mercadito a comprarse unas verduritas ahí con sus 100 soles, anda con anca ahí po ajña churiki y ma verdura chata pues semana ya pues con anca apanaiki 15 pachachtaña chay neca shan precio liaki no kaikupaj Wawa Huixanta, mana y manan con cancho, manan mi huacho, ne huacho wawa kunata. Y me mantaña y mataña hermana que hacer, pero como no hay que coloqueta. Perfecto, Liz. Adelante, por favor. Ya que con la página no vamos a tratar de esta información abordarlo el día lunes con precios reales, con montos reales, quizás desde el mercado principal del distrito de Chalhuacho. Liz, mientras tanto, vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Sí, vamos con las portadas para hoy, 13 de enero de 2023. Solo un datito antes de empezar, y efectivamente, pues en la región de Cusco nos han indicado, por ejemplo, solo es un ejemplo en cuanto al gas. No ha ingresado, no hay gas en la ciudad, los precios están volando y de hecho las madres de familia, ¿de dónde sacan? Y hay muchos pues que tienen que recurrir al tema de la leña, por ahora, porque no hay gas en la ciudad de Cusco. Eso es un pequeño dato, por ejemplo, y de hecho que hay muchos. Vamos con los principales diarios de circulación regional, El Pregón, diario de Apurímac. Mala racha para la agricultura de la región, granizadas, afectó varios cultivos, la agricultura en Apurímac continúa pasando por un mal momento. Si primero fue el alza de precios de los fertilizantes, segundo fue la sequía prolongada, ahora las granizadas vienen destruyendo hectáreas tras hectáreas de cultivos en diferentes distritos altoandinos. Bueno, de hecho este tema no solo es pues en nuestra región de Apurímac, sino casi en todo el sur, porque la región de Cusco también fue afectada con estos últimos granizos que en estos últimos días cayó. En Andahuaylas, precios de carnes, verduras y productos de primera necesidad por las nubes, como les digo, no solo en Andahuaylas, de hecho que también en Cusco, en ciudad mismo. Sin dañar propiedades, General exhorta a dirigentes para que protesten y se realice pues de forma pacífica estas marchas. Más de 2.000 raciones, mercados de Abancay realizan olla común para pobladores de Paquichuán. Pues así dice diario El Pregón para esta mañana. Otro diario de nuestra región de Apurímac, Chasqui. Dice, máxima autoridad policial de Apurímac exhorta frente a constantes protestas, General Luis Flores, derecho a manifestarse debe ser pacífica, pone así, exhorta a la población. Profesionales de oficinas agrarias intensifican evaluación de daños en cultivos y por granizadas en todo Apurímac. Alberto Tarola aseguró que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar. En Chuquibambilla, director regional de salud designa al director de la red de salud de Grau. Ya hay nuevos directores, al igual que en nuestra red de salud de Cotabambas. Más información. Nos vamos con el diario El Sol de Cusco. Segundo día de enfrentamiento en la ciudad imperial. Mercados cerrados. Frecuencias de tren, aéreas y terrestres paralizadas. Mientras tanto, Ejecutivo no intenta solucionar problemática que hace agonizar al Cusco. Todas las actividades paralizadas en Cusco. Por otro lado, además, dice,
Abel Paucarmaita, gerente de salud, confirmó que muerte de dirigente Remo Candia se debió a la herida por proyectil de arma de fuego que afectó sus órganos vitales. Jereza confirma justamente 67 heridos y 2 heridos de gravedad tras estos enfrentamientos de ayer. Manifestantes queman 2 vehículos en Antapacay tras ingresar a campamento minero en Espinar. Suspenden temporalmente operaciones aéreas en el aeropuerto de Cusco para salvaguardar la integridad de las personas. Así nos trae el diario El Sol de la región de Cusco. Ahora, el diario El Cusco, también de la región de Cusco, señala Máximo, dirigente de la FARTAC, y puntualiza que después de esa hora, vándalos hacen de las suyas. Protestas del pueblo son solo hasta las 5 de la tarde, 17 horas. Después de eso dice que son los vándalos que hacen de las suyas en la ciudad del Cusco. Dirigente de las organizaciones campesinas de Cusco, Walter Torres Orcón, puntualiza además que hay infiltrados en las protestas. De todas maneras, de otro lado, cuestionó denuncia del fiscal de prevención del delito sobre el uso de las instalaciones del estadio Garcilaso. Premier dice que Dina Boluarte no renunciará. Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, en conferencia de prensa precisó que quiero decir que con toda claridad, absoluta claridad, la señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Horas después dimitió el ministro de Trabajo. 8 de la mañana con 15 minutos, Congreso se rectificó e inhabilitó a congresista Freddy Díaz por 10 años, como debía ser, creo yo, desde el inicio. Bono sequía beneficiará a campesinos de 407 distritos de 17 regiones. Empezaron a juramentar nuevos prefectos en regiones del país. Así dice el diario El Cusco. También desde ayer trenes paralizaron servicio a Machu Picchu, suspendieron otra vez actividades en el aeropuerto del Cusco para salvaguardar a los pasajeros. 8 de la mañana con 16 minutos, dice así el diario de la región de Cusco. Ahora sí, nos vamos con el diario de circulación también regional, El Correo, en Arequipa, que dice salidas a Puno y al sur están bloqueadas, Arequipa cerrada, y de hecho acompaña la fotografía pues de las carreteras bloqueadas con enormes piedras. Grupos de personas persisten en tomar, dice, las carreteras y pistas de manera ilegal, pidiendo el tránsito o impidiendo el tránsito de vehículos y obligando a las personas a caminar horas tras horas para trasladarse de un lugar a otro, dice Correo esta mañana en su titular principal en la región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos con los principales titulares de diarios de circulación nacional y empezamos con Gestión. La cadena de pagos empieza a romperse en el sur del país. Cámara de Comercio de la zona indican que empresas, sobre todo de turismo y comercio, no tienen cómo pagarles a sus proveedores. Negocios están funcionando o fraccionando, dice, los pagos, devolviendo también las mercaderías no perecibles y reprogramando devolución de créditos. Esto está ocurriendo en todo el sur del país. Antapacay fue atacada y Minsurro paró su mina de estaño. Más información, Gestión. Luz del Sur invertirá este año, dice, más de 130 millones, principalmente en mejorar subestaciones. Gobierno aprueba más de 1.200 millones para agilizar subsidios y otros. PCR asegura que la inflación bajará a partir de marzo. Nos trae Gestión en esta mañana, 13 de enero de 2023. Por otro lado, nos vamos ya con el diario El Correo en su circulación nacional. Desadaptados toman por asalto campamento minero ubicado en Espinar, Cusco. Vandalismo no cesa, atacan Antapacay, incendian 2 vehículos de la empresa y agreden torres donde los trabajadores descansaban. Entre tanto, ante amenazas constantes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decide suspender operación del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Más información, El Correo en su circulación nacional. Marco legal protege actuación de la policía en su legítima defensa. Asimismo, Parlamento deja sin curul al congresista Freddy Díaz. Así está para esta mañana El Correo.
Otro diario, ya tenemos entre manos, Expreso, dice: confirmado desde Bolivia y de Chile, socialistas envían municiones al sur del Perú. Balas, pone pues en su titular, son 126.000 proyectiles que paramilitares estaban transportando a nuestro país para generar muerte, violencia, denuncia diputado boliviana Erwin Bazán Gutiérrez. Así está. Esto confirma la tesis de que las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte están siendo aprovechadas para atentar contra la vida de los peruanos. Abre el ojo, amigo que está escuchando este informativo. Videos confirman que infiltrados disparan a manifestantes y cabecillas, amenazan a quienes graben marchas con sus videos. Y por supuesto, pues en este tema el periodismo está en el blanco también. 8 de la mañana con 20 minutos, así trae en su principal titular Expreso para esta mañana. Perú 21, ¿qué dice? Perú 21. Vándalos quemaron el campamento de la mina Antapacay en Espinar, Cusco. Van contra las mineras. Así es, el gabinete Otárola sufre su primer baja, renuncia el ministro de Trabajo. Por otra parte, en la parte superior, Perú 21 también trae entre sus titulares: Comisión de Economía deja entrever que apoyará entrega de facultades al Ejecutivo. Por otro lado, también Rodolfo Carrión Felpudín tiene el corazón contento, dice así. Pleno del Congreso se ratifica e inhabilita por 10 años a Freddy Díaz, acusado por violación. Y el caballero salió a decir también que este tema era culpa del periodismo, culpa de los medios de comunicación, que le pongan 10 años de habilitación. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal cinismo realmente? Más información, 8 de la mañana con 21 minutos. La Razón, ¿qué dice La Razón? Y estas fotografías realmente que duelen, ¿no? Ver a diario estos enfrentamientos. Diputado boliviano denuncia que grupo vinculado a Morales ingresó balas explosivas al Perú por Puno. Milicias de Evo arman, dice, a violentistas. Algunos miembros de agrupación Ponchos Rojos fueron detenidos en la frontera. En Cusco atacan minera Antapacay y aeropuerto, trenes e incendian vehículos. Turbas marchan en Lima y se enfrentan a policía. Hay bloqueos en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Trae La Razón en esta mañana. Más información, diario El Comercio, siendo 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué nos dice para esta mañana? Vándalos incendian instalaciones y vehículos de la mina Antapacay. Campamento de la compañía en Espinar, Cusco, fue invadido por más de 100 personas que prendieron fuego a una camioneta, un ómnibus, maquinarias y edificaciones. Asimismo, diario El Comercio también dice: unos 400 manifestantes intentaron entrar a las Bambas en Apurímac. Acción se coordinó con un día antes por el sector radical. En un audio se señala que la meta era pues atacar y quemar esta mina. Trae también en su titular El Comercio. Lilia Paredes mantuvo comunicación con miembros de presunta red criminal. Asimismo, Transporte Interprovincial pierde hasta 30 millones al día por protestas. Se registran 83 puntos de carreteras bloqueadas en 8 regiones del país. Freddy Díaz es inhabilitada por 10 años y su fotografía justamente todavía sentado ahí en su curul. 8 de la mañana con 23 minutos. Más información, La República. Ministro de Trabajo Eduardo García deja el cargo y pide adelantar elecciones al 2023. Crecen demandas para que renuncie Boluarte. Gobernadores regionales de Puno, Apurímac y el presidente del Consejo Regional de Cusco, así como 12 colegios de abogados, el colegio de profesores y el titular de la Cámara de Turismo de Paracas se suman, dice, a lo solicitado
que la presidenta dar a un paso al costado. Vándalos ingresan a instalaciones de Mina Antapacay, incendian 2 vehículos y un ambiente del campamento. En Cusco y otras partes siguen las marchas. En Juliaca fallece menor de 15 años herido de bala. Número de víctimas en este lugar sube a 18. Así es, trae la República esta mañana. Por otro lado también la República señala, fiscal pide investigar ingreso de manifestantes a estadio. Arequipa, esto se refiere obviamente a la región de Cusco. Arequipa evalúa nueva adenda para obra bicentenario. También Premier, la presidenta Boluarte no va a renunciar. Dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosamente para la anarquía y el desgobierno, afirma Otárola. Vándalos atacan campamento Antapacay. Supuestos manifestantes ingresaron a la fuerza y quemaron 2 vehículos y ambientes designados para el descanso de trabajadores. Dirigentes niegan que sean comuneros de la zona. Imagínate, entonces, ¿quién entró? ¿Quiénes fueron, no? Esa es la gran pregunta. 8 de la mañana con 25 minutos. Ahora sí, ya para despedirnos, ¿qué otro diario tenemos? El Peruano. Jefe del gabinete ratifica compromiso de cerrar brechas sociales. Gobierno impulsará proyectos emblemáticos en las regiones. Subraya que fomentarán 3 obras de comprobada relevancia para cada circunscripción. Poder Judicial destina más de 1.200 millones a la reactivación de la economía. Trae diario El Peruano. En esta mañana darán créditos también a fin de promover, dice, pymes de turismo. El titular del gabinete, Alberto Otárola, ofreció una conferencia de prensa junto a los ministros de Estado para informar las medidas que se tomarán con miras a propiciar el desarrollo del país. PCM publica guía de gestión de riesgos contra la integridad. Identifican prácticas irregulares. Así dicen los principales diarios para esta mañana, 13 de enero de 2023. Muchísimas gracias, compañeros. 8 de la mañana con 26 minutos. Nos despedimos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Liz. Interesante la lectura de estas primeras páginas, amigos. Gracias, Liz. Un abrazo para ti. Un abrazo, buen fin de semana, compañeros. 8 de la mañana, 26 minutos, amigos. 8 de la mañana, 26 minutos, Ollachtamacecona. Bueno, en realidad, esas balas, dundum, creo, ¿no? Sí, pues, ¿cómo es? Lo que decía ayer, ¿no? Bueno, hay información que ya estaba circulando en redes sociales. Lo dije, no, habría, no, no quise asegurar porque tampoco yo no tenía toda la información. Lo cierto es que para el día de hoy, amigos oyentes, esa información se ha ido aclarando ya y, bueno, los famosos ponchos rojos, Huaycaicona, Panaicona, eso no lo decimos nosotros, Guillermo, ¿no es cierto? No lo estamos diciendo nosotros. Bueno, hay imágenes ya, ¿no? Sí, y aparte de eso, son autoridades de Bolivia los que están diciendo esto. En todo caso, que se haga todas las investigaciones, vuelvo a decir, que el fiscal, que los responsables hagan todas las investigaciones, que se tenga que sancionar a los responsables del Estado, lógicamente que sí, a los que han asusado, a los que han estado organizando esto, también, a los responsables, a todos, que caiga todo el peso de la ley, Guillermo, porque son vidas humanas, manan y machoreki. Seguramente tampoco se han quemado, Guayajicuna, Panaicuna, Jaikan, Guañusjacuna, Kunan Kaishan, hasta ahora hay 49 muertos ya en total, ¿no? Desde un comienzo. Seja, Guayajicuna, Jainim Pacuna, que baje Juliaca, Nescape, Jaikan, 19 personas muertas en Juliaca. Pero chera Jawarizan con Yachtamazona, Inma Balaco, cierto, Balaban pone Guañusjaco, Yachtamazona. Pero con una investigación tenía Opagma aparecían con Yachtamazona, Inma Balacona, Kamache, y a Chanquia, peritos balísticos, Nico, peritos balísticos especialistas con Paicona Jawayanco, Inma Balaban, Yachtamazona, Guañonco, Ñatarirunco, Waquintaja, Yachtamazona, Oj Balacan, Dundun, Soteo, Dundun. Y me che balar y una ¿cuál es su característica? Pin che balata. Policía Nacional man che balata japincho. Pero Tarirón con Yachtamazona, Wag Bolivia suyumanta, ponchos rojos ninco ronacunato organización campa y kuna apamusjanco Yachtamazona, che balan guayjecona panaicona, jaikuchting riki, baleamos un nico riki, cae cuerpo y queman, jasco y queman, brazo y queman, chayamon.
chay imawan tupaykun chaypin wayqikuna panaykuna kicharikun bala kicharikun chaypi explotan mana pasaykunchu fierro chuna pasaykunchu que sino chay cuerpopin maypipas mayman a donde choca ahí explota y abre un forado, explota prácticamente. Bueno, así está el tema, amigos oyentes. Vuelvo a decir que se hagan todas las investigaciones correspondientes. En la parte final, amigos oyentes, el jefe del Frente Policial Apurímac exhorta a dirigentes para que protestas se realicen de forma pacífica. Imagínate, no generemos más tristeza, más preocupación a nuestras poblaciones. Llegamos a la parte final. Lunes ponche camaña, lunes ñariki coteramsa coajmanta. Información capiosca. Veracocha, Lisa Aldívar Sutín, Pinayata Sutipe, Guayjicuna Panaiguna, Ñojanca, lunes taña, Toparina Cosa, en Yachtamazona. Muy buenos días. Buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.